OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido, muy buenas tardes cada uno de ustedes, bienvenido a los estudios bíblicos proféticos de la Biblia. Amén. Este día vamos a estudiar el libro de Efesios y vamos a estudiar el capítulo 2 desde el versículo 16 en adelante. Estamos dándoles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y como siempre me acompaña el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Para la gloria y honra de Dios, bien. ¿Y usted cómo le va, hermano? Muy bien, ¿Qué gracias. tal, hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Un placer tenerlos nuevamente con nosotros y desearles lo mejor del cielo. Y el tema de hoy se titula Construyendo un templo En nosotros. en nosotros. Así es que, hermano Sebastián, ya sabemos de que La piedra viva. ya estudiamos cuál es la piedra viva y todo eso, pero si nosotros queremos construir un templo en nosotros, ¿a quién tenemos que poner como base de piedra en nuestro ser? Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para saber quién es, ¿verdad? Es su piedra angular, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Isaías 28, verso 16. Isaías 28, 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces, tenemos nosotros bien entendido y bien claro. Habíamos estado hablando de que Cristo era la piedra viva, que había sido una piedra desechada por los edificadores y que ahora había pasado a ser una piedra muy importante, ¿verdad? Entonces, tratando ahora a Dios con su pueblo también, debemos nosotros los cristianos, como dijera mi hermana en la introducción, de que si hay algo que se va a hacer en nosotros o por medio de nosotros, siempre debe estar la mirada de nosotros en la piedra principal, que es Cristo Jesús. No los profetas, no los apóstoles, la piedra principal o el ministerio mesiánico que se le dio el privilegio a los apóstoles, a los profetas, y que en los días que Cristo vino se cumplieron las palabras porque fue menospreciado, no lo quisieron. Y que más tarde el Espíritu Santo obrando en Cristo Jesús y en los apóstoles, la gente se admiraba el poder que Dios había mandado de lo alto y que había sido desechado. Así es que vamos ahora entonces, siguiendo la continuidad de la conexión que es Cristo Jesús, la piedra viva. Veamos lo que es el Salmo 118, verso 22. Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Bien, ahí está relativamente el texto. Nuevamente, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y tomando ese cimiento nosotros, como dijera alguien en vez pasada, que la Biblia nunca el cristiano debe de ponerle otro libro encima, ¿verdad? Sino que la Biblia debe de estar
Arriba. Arriba, encima. Y cierto día dijo un pastor que él tuvo que llamarle la atención a un hermano, porque la Biblia había estado siendo estudiada y había estado considerando otros libros, el hermano y todo, concluyó poniendo la Biblia así y poniéndole los otros libros encima. Le pudo al pastor, le dijo, hermano, no es el proceso correcto de ponerle, dijo, a la Biblia debajo y ponerle otros libros encima. Y el hermano dejó hablar al pastor y le dijo, pero pastor, le dijo, ¿no sabe usted que todo principio está cimentado en la palabra de Dios? En la base fundamental, que es la palabra de Dios. Ahí estamos viendo que la iglesia debe estar cimentada en la piedra principal, que es Cristo Jesús. Y volviendo entonces a la pregunta, como la teníamos al principio, quiero yo comentar un poquito, y quizás usted le haya pasado. Cuando creemos en Dios por su método o el don de salvación que Dios nos da, no debe hacernos a nosotros entrar en un desespero. Lo que el diablo quiere es que, ahora estás en el cristianismo, ahora no esto, no lo otro, no lo otro. La gente de afuera se encarga de señalarnos a nosotros, cuando nosotros tenemos un legado en la palabra de Dios, el proceso correcto de seguir los pasos que Dios nos da. Así es. Y uno de ellos es el siguiente. Yo puedo decirle que yo entré en un desespero en algún tiempo atrás. Ahora no me sacan paso fácilmente. Ni venga quien venga. Por eso me dedico tiempo yo en estudiar la Biblia. Cuando yo permito que otro la estudie por mí, ahí sí me pueden acosar. Puedo caer en ese jueguecito. Salmo 119, versículo 165, me dice a mí y a usted, querido hermano, un estado que usted debe de entrar. No desespero para nada. Es que ese salmo, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuál debe ser el motivo que yo debo entrar en un desespero? En ninguna manera yo debo entrar en este desespero. ¿Por qué? Porque ahora estoy en paz con Dios. Eso de que a veces lo precipiten, lo acosen a uno, solo para meter la pata, como dicen por ahí el refrán o el dicho, ¿no? Solo para meter un pie mal puesto. No, mi hermano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Las cosas buenas se hacen a un paso regular, no a la locura. En Romanos 8:1 leemos un pasaje clave también, que me dice a mí que el cristiano debe de caminar por esa senda. Romanos 8:1 dice también: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo pregunto, ¿quién ganó la batalla del estado indeciso que tiene uno? ¿Es el predicador? ¿Es el hermano que me asistió? ¿Es la familia que me atendió? ¿Los que me llevaron a la iglesia? ¿O es un estatus de concentración que hace el Espíritu Santo? Día con día, una gotita para ablandar el terreno. Yo debo de caminar por lo que me dice a mí el Espíritu de Dios, no por lo que me acose. Así que una iglesia que se va a formular o que va a formar un templo que edifique, que glorifique, que testifique a Dios, debe llevar estos principios la persona en práctica. Y un pasaje más que es muy conocido, Isaías 9:6. Isaías 9:6 nos da una tranquilidad a nosotros para no vivir en el desespero. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Acuérdense de la piedra viva.
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué me dejar yo de acosar del príncipe de las tinieblas que acosa día con día? No, está tranquilo, como este príncipe de paz me habla a mí y le habla a usted también. Tranquilo, tranquilo por este mundo. Así es que, mi hermana, así debemos de pensar y caminar por este mundo. Positivamente. Positivamente. Ahora bien, hermano, usted estaba hablando acerca de un templo. Ahora dígame, ¿de qué está hecho ese templo? ¿De qué está compuesto ese templo? En 1 de Pedro 2, 4. Vamos a ver 1 de Pedro 2, 4. 1 de Pedro 2, 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y es preciosa. Qué hermoso pasaje y que nos da a nosotros a entender. Hermano, aquí está mal el pasaje, porque usted acaba de leer el pasaje 2.4 y ese pasaje 2.5. Es bueno este pasaje. Debería de acercarse al 5 también. Veamos el 5 entonces. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí quiero yo que pensemos un poquito. Qué dura cosa es cuando usted y yo no sabemos elegir o escoger. Y a menudo en este mundo necesitamos consejeros, guías para esto, guías para lo otro, y no hay nada de malo en eso. Pero qué fatal es que teniéndolo, nosotros despreciemos lo bueno. Viene otro, lo toma, lo luce y le da el verdadero valor. ¿Cómo nos quedamos después nosotros? Muy mal. Sí. Y hay un desespero, Bueno, ese es el caso que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel. Provocar a los judíos a hacerlo por medio de los gentiles. Ya hemos hablado en el pasado. ¿Ves? Que el que está ansioso de servir a Dios, ansioso, y cuando se le da la oportunidad, qué bonitas son las obras que Dios puede hacer en ellos, cuando el corazón permite. Yo digo a cualquiera, si en nosotros no ha habido el pleno desarrollo que Dios espera, que a esta altura se haya dado, no es culpa de Dios, es que nosotros no nos hemos dejado. Todo está a la disposición para nosotros, si nos dejamos. Pero ¿cuál es la naturaleza de nosotros? Tercos, ¿verdad? Sí. Somos bien tercos. Siempre a la terquedad, a la desobediencia. No queremos obedecer, así que... Si nosotros nos vamos a recordar cuál fue el templo que el Señor permitió que se le edificara, fue en los tiempos, los tiempos de Salomón. Sí. Salomón edificó un templo que cada piedra era preparada para ocupar un puesto singular en ese lugar, en ese edificio, antes que fuera llevada al lugar. De modo que ese hermoso templo fue construido sin el sonido de una hacha, ni de un martillo, y ni de un clavo. Fue todo compuesto como se unen los ¿cómo se llaman estos? ¿Los adobes, los ladrillos, los bloques? No. Cuando usted está haciendo un rompecabezas, usted no rompe un paso. Cuando usted está haciendo un rompecabezas, usted no usa un martillo, no usa glue, no usa nada más que el simiente. No, se unen las dos cosas y así era como estaban unidas, amoldadas. Bien, cuando ya estaban preparando esos bloques, ya lo estaban edificando y estaban hechos con exactamente las medidas precisas para que cayeran uno con el otro y ese edificio estuviera perfectamente bien cimentada para que cualquier viento o temblor no se cayera. Así es que
Así es como el Señor quiere que nosotros estemos asentados en el nombre de Jesucristo, en Cristo. Por lo tanto, dice, la piedra viva para este templo vivo, que son sacadas de la áspera cantera del pecado, son cortadas, cuadradas, ajustadas y pulidas, cada uno para su puesto particular en el templo del Señor. Cada uno de nosotros que hemos sido sacados del mundo, el Señor nos ha escogido para algo especial en la iglesia, para algo especial en la cual el Señor quiere usarnos, bien en la iglesia, en el canto, yo no sé, según el don que el Señor les ha dado a ustedes. Y así es como el Señor nos ha sacado para formar esa iglesia. Mira lo que dice aquí, dice, la principal piedra de ángulo de la iglesia, comparece con este énfasis en la esperanza viva, dice, rechazar después de haber probado por no haber estado en la altura de las normas, los hombres contemplaron a Cristo, lo observaron y lo consideraron que no tenía las cualidades que querían ver en el Mesías. Por eso es que ellos lo rechazaron, porque pensaban que era otro tipo de personaje y no un personaje en el cual él vino, un hombre sencillo, humilde y tenía sus razones para eso. Pero sin embargo, en su propósito de todo cristiano está rodeado de una atmósfera espiritual de la luz y paz. Desea que nosotros revelemos su propio gozo en nuestras vidas. Como estaba diciendo el hermano, que la paz que nosotros podemos experimentar, solo Cristo la da. No la da ninguna otra persona más que Cristo en su palabra. Ahora bien, hermano, ¿cuál sería el propósito, el proceso por el cual este edificio ha de llegar de ser un templo santo en el Señor? ¿Cómo sería el proceso eso en nuestras vidas? Nosotros hemos sido llamados para practicar la santidad, apartarnos del mal para reflejar el nombre de Dios. Veamos el libro de Zacarías, el capítulo 6, versículo 15. Zacarías 6, versículo 15. ¿Y los que están? Y a los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Pensemos un poquito. Al llamarnos nosotros cristianos, nosotros somos considerados como unas pequeñas rocas, ¿verdad?, para formar parte en ese templo. Ya vimos que Cristo Jesús es roca, ¿verdad? Si nosotros traemos el nombre de la cristiandad, nosotros seremos considerados como pequeñas roquitas, ¿verdad? Cristo vino para vivir el verdadero significado del Evangelio. Nosotros debemos de construir haciendo práctico lo que Él ponía en realidad, en práctica, en los días de Él. Por eso es interesante que nosotros veamos en Efesios 2:21 qué nos dice la palabra de Dios al considerarnos a nosotros parte de ese templo. Efesios 2:21. 2:21. Sí, Efesios 2:21. Dice, hablando nosotros del templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El gozo de Dios radica en encontrar un lugar donde Él pueda morar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. A nosotros se nos ha prometido el Espíritu Santo. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17. A nosotros se nos ha prometido. Veamos lo que dice
Primera de Corintios 3, 16 y 17. 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Veamos ahora 2 Corintios 6, 16. Segunda de Corintios 6, 16. 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hace poco habíamos estado hablando que Dios es el esposo y que la iglesia es la esposa. Hace tiempo habíamos estado hablando que en una ocasión, cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, los que conquistaron al pueblo de Israel, llegando al sitio donde los habían de llevar, escogieron los mejores, hombres y jóvenes también, y les cambiaron nombre. Nosotros podemos ver Daniel 1:7. Daniel 1:7. Y ahí explica bien clarito el enemigo lo que quiere hacer con los hijos de Dios. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Pero si vemos el versículo anterior, que es el 6, ellos no se llamaban así. No, y ven ahí mismo. Allí mismo lo hemos dicho, pero veamos el versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Esos son los nombres de ellos. Y habíamos visto en Oseas 2:17 que Dios, que lucha con su pueblo, quiere quitar esas cosas del mundo que tenemos nosotros, Sí. y ponernos un mejor nombre. Oseas 2:17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Así es que nosotros estamos viendo aquí, ahora, de que Dios tiene un deseo de formar en nosotros una hermosa relación que glorifique el nombre de Dios. En gozo, en práctica, en el estudio de la palabra de Dios, en convivir y compartir. Veamos Colosenses 1:27, que dice la palabra de Dios. Colosenses 1:27, y eso es lo que todo cristiano aspira. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi estimado, yo sé que usted lucha, que usted sufre, usted padece, pero porque en el corazón le dice el Espíritu Santo que usted tiene una meta, que usted tiene una esperanza, glorificar el nombre de Dios, y que Dios en aquel día lo pueda resucitar, si es que morimos, para gloria y alabanza suya en la eternidad. Esa es la meta del cristiano. ¿Y por qué el Espíritu Santo aboga porque nuestro corazón esté purificado de ídolos? Así es. No tolera Dios eso. Acordémonos que el Señor es un Dios celoso. Así es. Y es un celo santo, puesto que Él es el único Dios para nosotros. Debe de ser nuestro único Dios para nosotros. Y Él nos promete nuestra prosperidad espiritual si así lo aceptamos como nuestro Dios, nuestro único Dios. Así que, hermano, ¿de qué sirve quién sirve como maestro, constructor en nuestras vidas? ¿Y dónde deberíamos, por qué deberíamos de creer en Él como nuestro constructor, como nuestra base? ¿Cuál es la razón?
Antes del pasaje bíblico se me vino al pensamiento una canción que un tiempo la escuché yo. Y esa canción decía: creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador, constructor del pensamiento, de la música del viento, de la paz y del amor. ¿De quién está hablando el autor? Cristo. La belleza, Así es. que es Cristo Jesús. Pero vamos a ir a Zacarías capítulo 6, versículo 12 y el 13. ¿Ah? Zacarías 6, 12 y el 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Versículo 13. El versículo 13, y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Queridos hermanos, a Zorobabel se le dio el privilegio de reconstruir este templo que había sido desquebrajado por Nabucodonosor. Así es. Podemos ver un pasaje más, Zacarías 3:8. ¿Qué nos dice su palabra? Zacarías 3:8. 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Queridos amigos y hermanos, pasajes bíblicos hay bastantes para darles. Pero para traer al brote de la vida, a la enseñanza, a la efectividad, que estaba señalado por los siglos, la piedra viva, el que edificó una iglesia cristiana, dándole la oportunidad a los gentiles, se la da a usted también y me la ha dado a mí. Yo me gozo, la hermana se goza, ustedes también. Y si usted no ha hecho una elección por Cristo, mire, Dios quiere sacar del corazón cosa que brote nueva en la vida suya para que glorifique el nombre de Dios. Dios en el pasado ha utilizado a muchos hombres y a muchas mujeres que glorificaron el nombre de Él. Y hoy en día sigue llamando Dios a personas más. ¿Cuánto tiempo le dejará a usted esperar más? Yo le digo que el tiempo se va rápido y que en el subconsciente usted sabe que usted no pasará fácilmente de 80 años de vida, ni yo tampoco. Cada día se nos va haciendo muy tarde y muy tarde. Por eso nos hemos de posponer nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías 3:9? Vamos a ver qué dice el libro de Zacarías 9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál es ese día? Ese día puede ser hoy para usted, mi querido amigo, hermano en Cristo, de que reconciliemos nuestra vida para con Dios todos los días. Ese cuerpo no le pertenece a usted. Este cuerpo no me pertenece a mí. Así Dios se lo ha prestado, me lo presta a mí todos los días. Y cada vez que nosotros nos levantamos, después de haber recibido una bendición, su protección mientras dormíamos en la noche, al pie de la ventana donde usted duerme, ahí estuvo un ángel cuidándolo de noche. Y si son varios ángeles estuvieron rodeando la casa. Esa escolta se la pone Dios a uno gratuitamente. Y en el subconsciente trabaja el Espíritu Santo. Viene el día, tiene que venir un espíritu de gratitud.
doblar rodillas y decir, Señor, ¿cuánto te doy gracias? Porque me cuidaste durante la noche. ¿Cuánto te doy gracias? Porque a mis familiares no les pasó nada. No he recibido una llamada de ellos de novedad. Por el contrario, me trae paz al alma. Nosotros debemos de ser más agradecidos que tener a Dios desesperado con pedirle cosas. A veces no sabemos pedir tampoco. Y nosotros debemos de darle a Dios la oportunidad. Yo me gozo, porque en un tiempo lo puede entender a usted que le cuesta hacer la elección. Pero con el tiempo uno va dejando aquello que amaba antes y con el tiempo ya no le hace falta. Pronto está el mundo por ver la mundial. A mí ya no me desespera eso, hermano. Es que para nada me desespera la mundial a mí. Antes sí. Está como nosotros las mujeres antes, ver Miss Universo, sí. Y la verdad que esas son cosas que ya el mundo nos da, y en la cual nosotros ya no debemos de andar participando en todo eso. Porque si seguimos participando en cada una de esas cosas, quiere decir que nosotros estamos viviendo todavía el viejo alimentándolo sí. todo. Así es que Dios quiere que poco a poco vayamos aflojándonos de todo eso, cortando el cordoncito ese que aún nos ata, o ya si ya lo cortó, bendecido sea usted. Mi hermana, así que si por ahí me donan a mí un ticket para ir a la mundial, a la final de la mundial, no lo quiere. Yo voy a tener que sortearlo entre los hermanos de la audiencia, alguno que quiera ir, para regalárselo y todo. Pero es que los hermanos de la audiencia ya no quieren eso. Amén. Ellos ya son hijos de Dios, ya el Señor ya los ha tomado como hijos de Dios. El mes pasado dije yo que eso me mataba a mí, pero qué barbaridad cómo me mataba. Yo doy gracias a Dios porque mi esposa fue paciente. Todo el día me pasaba el domingo en la cancha yo. Y me dice que tu partido no eran 90 minutos. No, pero es que me quedé viendo los vecinos y luego los otros. Y Dios me cuidó mi hogar también. Sí, así que doy gracias a Dios que en ese punto Dios se clavó un golazo a favor mío. Encontrarle una mujer buena. Sí. Qué bueno. Bueno, las oraciones en busca, hermanos, por eso tenemos que orar para buscar mujeres sí. buenas y maridos buenos. Así es que esa es la tarea, hermano, la oración. Hermano, tengo otra preguntita para usted. Es una pregunta que deberíamos de hacernos todos nosotros en realidad. Dice, ¿qué debía él llevar? ¿El Señor llevó algo? Porque mire, ¿qué consejo existe entre el padre y el hijo para que el hijo pudiera sobresalir en todo eso? Porque no fue una tarea fácil que Jesucristo vino aquí a hacer. Esa tarea no fue nada fácil, ni para él ni para nadie. Porque entonces, sobre el trono de quién debía sentarse Cristo y gobernar durante su sacerdocio. ¿A dónde es que está ahorita su sacerdocio? Es interesante las preguntas que usted me hizo, llevan varias etapas, ¿no? Sí. ¿Qué llevó Cristo? Y si yo le hago así, ya los hermanos saben. Sí. Cristo tiene las marcas en sus manos, Sí. en su costado, en sus pies. Marcas de redención. Por eso el mensaje de la cruz será considerado por la eternidad. Porque esa es una de las partes que nos dice la palabra de Dios, que Él tiene como garantía y como estatus de mediador para con el Padre. Vamos a ver entonces qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Hebreos 10, 12 y 13. Hebreos 10, 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Muy bien.
Ahora el 13. Versículo 13. De allí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hay veces que a nosotros nos quieren poner en tela de juicio, ¿no? Y después que Cristo ascendió al cielo, dicen algunas preguntas que nos hacen. ¿A dónde dice la Biblia que Cristo fue? Al cielo. Al cielo, dice. Y con testigos. ¿Y a dónde se sentó? A la diestra de su Padre. A la derecha de Dios Padre, dice. Y si pensamos en el santuario terrenal, ¿a dónde estaba la presencia del Padre? Dice la gente. A la diestra, a la derecha. En el lugar Santísimo. santísimo. Entonces, dice, ¿cómo es que ustedes los adventistas dicen que Cristo entró al lugar donde el Padre está en el año 1844 y no en el año de la resurrección? Y ahí está la pregunta a veces de todo. Y nosotros, algunos se quedan de todo. Yo, gracias a Dios, ya pasé por eso y no me desespero, ¿verdad? Pero si leemos cuidadosamente, allí, miren, vamos a leer ahorita una cita al conflicto de los siglos. Después que le repasemos esta cita ahorita, dice, versículo 13, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en el versículo anterior, el 12, decía, en el versículo 12 del mismo Hebreo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, Cristo Jesús dijo en el libro de San Juan 17, Padre, dice, yo he acabado la obra que me diste. Y Padre, yo a ti vengo. Pero una cosa te digo, aquellos que me diste, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Aquellos que me diste, mientras yo estaba con ellos, yo los cuidaba y los protegía. Los pastoreaba, eso quiere decir. Que los pastoreaba. Ninguno se perdió excepto el que estaba revelado en la profecía. Señor, yo no soy del mundo, mas ellos sí son del mundo, dice el capítulo 17 de San Juan. Padre, yo a ti vengo, y ellos se quedan en el mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Sigue diciendo el versículo que sigue, el 18, santifícalos en tu verdad, dice el 17, tu palabra es la verdad. 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo también. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren qué bonito y todo. Esa despedida que Jesús... Entonces Jesús se va, como estábamos viendo ahí en el libro de los Hebreos. Se presenta al Padre y le dice, yo he acabado la obra. ¿Y ahora qué hago? Bueno, el versículo 13 dice bien claro. En profecía nosotros tenemos que darle espera al desarrollo de la profecía. Así es. Y como el santuario no había llegado el tiempo de que fuera purificado, por eso Cristo no empezaba el trabajo de mediador todavía. Vamos a ver qué dice el conflicto de los siglos en la página 468, en el primer párrafo. ¿Qué es lo que hace Cristo allá cuando se va de la tierra para allá? Y vamos a ver textos bíblicos más. Ahí dice... El conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 468. Primer párrafo. En el primer párrafo. Dice así. Sí. Y edificará el templo de Jehová
por su sacrificio y su mediación. Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo le señala como la piedra principal del ángulo, en la cual todo el edificio bien trabado consigo mismo va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien dice: vosotros también sois edificados juntamente para ser morada de Dios en virtud del Espíritu. Y llevará sobre sí la gloria, es a Cristo, a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída, por toda la eternidad. El canto de los redimidos será a aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su misma sangre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ya vamos a continuar la cita después. Así que tenemos aquí que Cristo está delante del Padre fundando el templo del estado de la redención del hombre, como era conocido cuando los hebreos salieron de la esclavitud. Dios le dice en Éxodo 25:8: me construirán un templo, un tabernáculo en el cual yo pueda morar entre ustedes. Yo quiero morar entre ustedes. Y dio todas las dimensiones de aquel templo, la obra que tenía que hacer. Sin embargo, transcurre todo el tiempo, Cristo viene a vivir a la tierra, muere como la sombra del porvenir que iba a ser Cristo Jesús, que era la imagen principal de la víctima que se entregaría por el mundo. Ahora vayamos entonces a considerar qué nos dice el libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 32 y el 33. Dice así, Lucas 1:32, versículo 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33. El 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos bien claro aquí lo que está dando entonces. Dice, continuando la cita, más adelante, del conflicto de los siglos. Me tienen un poquito de paciencia. En la página 68. La página 468 estábamos. La continuidad. Dice aquí, y llevará sobre sí la gloria, es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída por toda la eternidad. Ya leímos esta cita, vamos adelante. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de David. ¿Sí? No sobre el trono de su gloria, perdón. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, un reino que no tendrá fin. De eso es lo que viene hablando allá el libro de Zacarías 6, 12 y 13. Entonces, esto es lo que hoy está haciendo Cristo. Está llevando a cabo un juicio en el reino de los cielos,
Y nosotros podemos considerar otra cosa que debemos de entender, que todo tiene su tiempo. Quisiera que vayamos a San Lucas 3, 3, versículo 9. Lucas 3:9. Lucas 3:9. Y veamos estas conexiones que tenemos hoy en día. Lucas 3:9. Y ya también. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Versículo 11. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Resulta que cuando Juan vino a predicar, Juan el Bautista, Juan no dio un mensaje, sino que un mensaje de un juicio inminente. Juan quería romperle el estatus en el que se encontraba la iglesia antes que Cristo viniera la primera vez. Tenían un celo, un deseo de hacerse ricos y, si es posible, utilizar la religión en medios políticos también. Para hacerse ricos, porque eso es lo que ellos estaban dándole mayor significado que por el cual Dios los había llamado. Y entonces, y ahí se le dice todo, si tenéis abundancia, compártela, no seas egoísta. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 12 y el 13 del mismo capítulo. Zacarías 3, versículos 12 y 13 ahora. Perdón, Lucas 3, versículos 12 y el 13. Dice así la palabra de Dios. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Versículo 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, le están diciendo, por favor, mantener la estabilidad que se requiere de un hijo de Dios. Con un balance que no te descontrole en el tiempo preciso en el cual Dios está llamando a una iglesia. ¿De quién ha sido el deseo de que usted y yo tengamos riqueza en este mundo? De Dios. ¿De Dios o del diablo? El Señor dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo, tanto monetariamente, pero principalmente espiritualmente. Pero ¿quién es el que dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y después vendrá por añadidura todos. Sí, pero el que puso el deseo en los hombres de hacerse rico lo más pronto posible, ese es Satanás. no fue Dios. Así es. Ese fue el diablo. Tanto así que ya hemos analizado citas anteriores que eso fue lo que descontroló a la raza humana. Versículo 14, hablándole a una iglesia que estaba a punto de ver los días del Señor Jesús. Versículo 14 de San Lucas 3. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentados con vuestro salario. Qué pena que esta es la trampa que le ha tendido el diablo a las autoridades civiles. Menosprecian el cargo, no le dan valor al empleo y se venden por extorsión. ¿Cuál es el mensaje hoy en día que la humanidad está recibiendo? ¿No es la extorsión? ¿Qué flagelo más triste el que estamos viviendo hoy en día? El que quiere tener hasta un puesto de fruta tiene que pagar. Sí. Pero no queremos creer que los días iban a ser malos. Es lo que dice segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, ¿no? Ya conocemos el pasaje.
Sin embargo, nosotros tenemos que dar un mensaje como Juan el Bautista lo diera. Hoy en día Dios ha dado a su iglesia un mensaje. Y ahí tenemos el versículo 1 de la cita que yo di de 2 Timoteo 3, 1 en adelante. También debéis saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y este es el peligro más mortal, mire, versículo 10, que tendrán, yo diría, vestimenta de cristianos. Así vamos a ponerlo más claro, que tendrán vestimenta de cristianos, pero el efecto del requisito de Dios no lo lleva a la práctica, habiendo negado la eficacia de ellos. Y con este tipo de gente, ten cuidado. Por eso es que el cristianismo no tiene aceptación hoy en día. Y se cumple lo que dice Isaías 22, versículo 12 al 14. Por eso la gente se lanza mejor al jolgorio, a disfrutar la vida, y no le pone cuidado al evangelio. Y así está siendo cocinado en la olla del demonio y se van a perder. Qué triste, ¿no? Hoy en día la iglesia primitiva de hoy en día, al remanente Dios le ha dado un mensaje, según Apocalipsis 14, 6 al 12. Este mensaje es el único que se parece al que diera Juan el Bautista. Inminentemente justo que Cristo está por venir a la tierra. Y queridos amigos, ¿lo aceptarás o lo despreciarás? Te perderás si lo desprecias. Tómalo en cuenta. Estúdialo en tu casa. Acordémonos que construyendo un templo en nosotros es basado en Cristo Jesús. Amén. Y no hay ninguna otra persona que pueda basarnos y pueda edificarnos espiritualmente más que Él. Creamos en Él, confesémonos con Él. Amén. Y oremos a Él a diario. Que el Señor lo bendiga y que tengan un bonito fin de semana. Amén. Hasta la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.